Un saludo a la amable audiencia de Sintramunicipio de Jumbo Podcast. Bienvenidos a todos ustedes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. No sin antes decirles que aquí en la campana para que les lleguen las notificaciones de estos videos y se suscriban a nuestro canal para poder generar contenido de este tipo, contenido social, contenido sindical. Ya previamente hemos tenido otras entrevistas con líderes sociales. Tuvimos a Luz Helena Salas, madre buscadora de la escombrera. Tuvimos a los jóvenes de aquí del municipio de Yumbo que adelantaron uno de los murales de las Cuchas Tienen Razón aquí. Tuvimos al profesor Renan Vega Cantor, con quien hablamos desde la masacre de las bananeras, los casi últimos 100 años del movimiento sindical, de lucha y de represión al movimiento sindical. Y también hemos tenido a Edison Barrera Cardona, un compañero de Sintra y Tabaco de Antioquia, quien nos compartió su opinión sobre lo que está pasando, la situación coyuntural del mundo del trabajo a nivel mundial, las relaciones de poder que hay, la relación norte-sur. Y el día de hoy tenemos, pues, como les había dicho, un invitado muy especial a quien me place mucho presentar, que es el compañero Wilson Sáenz Manchola, que es un compañero, pues es el presidente, ni más ni menos que el presidente de la CUT Valle, y quien ha tenido bien acompañarnos el día de hoy. Wilson, bienvenido a este podcast de Sintramunicipio de Yumbo. Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, digamos, en este espacio para realizar una pedagogía, digamos, hacia toda la comunidad en general. Sí, como dice Wilson, la idea de este programa es la pedagogía, es decir, que ustedes conozcan sobre todos esos temas que hemos hablado, los anteriores, que los pueden encontrar en nuestro canal, pero también sobre este que traemos el día de hoy, que a propósito de la marcha del 18 de marzo, del día martes, Wilson, que fue multitudinaria, pues vamos a conectar con lo que está pasando en el mundo del trabajo al día de hoy, sobre todo en la región del Valle del Cauca, que se ha caracterizado por ser una región luchadora, que es una región que da ejemplo, incluso lo dicen otros dirigentes nacionales, en la lucha social, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó el 19N en el 2019 y también en el marco del paro nacional. Pero el día de hoy arrancamos, como ya dije, con el punto de la marcha del 18 de marzo. ¿Qué opinión te merece la gran movilización, Wilson, que hubo aquí en la ciudad de Cali, que obviamente estuvo convocada por las centrales obreras, entre ellas la CUT Valle Central, a la que tú lideras subdirectiva? Bueno, digamos que es un momento muy clave, digamos, para el momento político que atraviesa nuestro país. Digamos que la respuesta de la población en general, no solamente los sindicalistas o trabajadores, sino la población en general, los indígenas, afros, estudiantes, los pensionados, digamos, la gente, las amas de casa, los grupos, digamos, potenciales de mujeres, digamos, se sumaron a esta jornada de movilización, teniendo en cuenta que estamos defendiendo algo que es fundamental para los avances, no solamente en materia laboral, sino en materia social. En ese sentido, digamos, la respuesta fue contundente, salieron todos los procesos organizados, además que con quienes construimos las reformas sociales para el cambio, que es la reforma laboral, la pensional y la salud, que es una dinámica de unidad que se logró en el gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro y que da unos avances hacia un futuro mejor, un futuro con justicia social. Pero también hay que tener en cuenta que estamos planteando el tema de la paz y la dignidad para poder avanzar hacia el futuro que merece Colombia. Bien, Wilson, un poco hay que contextualizar también. Yo sé que la audiencia o quien está viendo este canal en el momento lo sabe, pero probablemente puede venir alguien o conectarse a alguien que no esté muy bien informado al respecto, pero hubo algo que se ha conocido como el bloqueo institucional, que es que en la Comisión Séptima del Congreso no dieron la posibilidad de que se pudiera
hacer el debate respectivo a la reforma laboral, y eso, digamos, en parte es lo que ha dado lugar a esta movilización del 18 de marzo, pero también hay otras reformas que han ido quedando como en el tintero y donde el Congreso de mayoría de ultraderecha en Colombia pues ha bloqueado todas estas reformas. ¿Qué tienes tú para contarnos al respecto? Bueno, con respecto a esta estrategia maquiavélica que utilizan, digamos, los partidos tradicionales de derecha y ultraderecha, digamos, en sabotear los avances hacia recuperar lo que esos gobiernos anteriores, gobiernos fascistas, gobiernos de ultraderecha han arrebatado a la clase trabajadora, pero de igual forma también a la clase social, a los pensionados, a los afros, indígenas, a los estudiantes, digamos, se ve como una estrategia de ese grupo para bloquear y sabotear al presidente Gustavo Petro, pero lo que están haciendo es negarle los derechos que tiene la población general en Colombia para avanzar hacia los cambios estructurales y de fondo que necesita nuestro país. Por eso el rechazo es total, digamos, estos congresistas, estos 8 congresistas, y todo lo que ha ocurrido en Congreso para poder colocarle talanqueras para que las reformas sociales pasen, digamos, es una estrategia que no le hacen daño al presidente Gustavo Petro, le hace daño es al pueblo, a aquellos también que votaron por ellos. Ahí son damnificados también esa gente que incautamente los apoya y que, digamos, les pagan con una moneda, digamos, de cuero. O sea, en pocas palabras, lo que hacen es deslegitimar en materia laboral, social, popular, todos los avances que pudieran darnos. Se niegan a que esa población y los pobladores de Colombia obtengan, digamos, lo que es justo para ellos. Ok, hay una negativa de parte de los congresistas de la ultraderecha, que entre otras cosas hay que dejar claro a la audiencia que, y me gustaría que también aprovecharas el espacio, Wilson, porque hay unos congresistas que han aprovechado para decir que se les está matoneando por las redes sociales. Claro que en las redes sociales la gente dice muchas cosas, pero al menos de parte de la dirigencia se está haciendo claro en el concepto de que se está vulnerando los derechos de los trabajadores y los derechos de las mujeres, de las amas de casa, de las madres comunitarias, que iban todas estas todo ese componente social estaba en las reformas del cambio, pero que estos congresistas se niegan, en este caso, al menos a discutir, a darle la oportunidad de que en el marco del legislativo del Congreso de la República, pues pueda haber una discusión en torno a mejorar las condiciones sociales de la población en general, pero ante todo, hablando de la reforma laboral de los trabajadores colombianos. Entonces, aclaremos esa parte del matoneo, Wilson, a la opinión. Bueno, dentro de las estrategias que utiliza, digamos, la derecha y la ultraderecha, es que después de ser victimarios se vuelven víctimas. Y el tema de justificar que cuando hacemos reclamos políticos con altura política, ellos se sienten intimidados. Una de las muestras fue que se negaron y no permitieron la entrada de los compañeros del SENA al espacio del Congreso. Eso, digamos, muestra, digamos, el cerrar el Congreso y no permitir la audiencia, digamos, demuestra una estrategia para buscar, digamos, justificar sus acciones. Y de esa forma, que es una estrategia también política que se utiliza para posteriormente en las próximas elecciones decir que ellos fueron las víctimas. Aquí las víctimas son los trabajadores, en este caso, las víctimas de la población general que estaba viviendo, digamos, el retroceso por unos grupos políticos amañados que solamente el temor que tienen es que les tumben la corrupción, pero además que le tumben, digamos, esa satanización que tienen contra la oposición, en ese caso nosotros, los que construimos las reformas sociales, entre esas la reforma laboral, que fue simplemente recuperar lo que hace 30 años nos han quitado, digamos, esos gobiernos anteriores. Ahora, aquí no hay nada, digamos, que justifique negar unas reformas que van a avanzar.
uno de los temas que plantean y que lo utiliza también en matoneo es que si aprueban la reforma laboral va a haber desempleo. La pregunta es, hace 30 años nos quitaron los derechos y ha habido más empleo. No, no lo ha habido. Entonces, no es verdad que si se aprueba la reforma se va a acabar el empleo. Incluso eso lo que hace es incentivar, digamos, que existan nuevas fuentes de empleo para todos los colombianos. Sí, el reclamo es que haya empleo y que haya empleo digno, pero también lo que han planteado la ultraderecha, como dices tú, hace 30 años, desde, por ejemplo, la Ley 50 de 1990, donde se elimina la estabilidad laboral reforzada, por ejemplo, para los trabajadores con más de 10 años de servicio, la pérdida de la retroactividad de las cesantías para los trabajadores, promueve la tercerización laboral y flexibiliza la contratación. Es decir, eso ocurre nada más en el 90. El ponente pues es el innombrable que aparece en varios momentos de la historia de Colombia. No aparece para fortalecer los derechos de los trabajadores, sino para quitarles derechos a los trabajadores, porque aparece, por ejemplo, en el 2005, cuando era presidente, con la presentación del acto legislativo 01 del 2005. Y en el 2002, pues aparece con la ley 789 del 2002 para plantear la reducción del recargo nocturno y los dominicales festivos que iban en esta reforma laboral propuesta por el gobierno del cambio, por el gobierno de Gustavo Petro, buscando recuperar esos derechos, pero que hoy en día se ha normalizado eso. Es decir, el trabajador de hoy, los jóvenes, esta nueva generación, muchas veces, y la sociedad en general, para no centrarnos allí, hemos normalizado eso, y eso no lo podemos normalizar. Tenemos que entender que se perdieron unos derechos y lo que está haciendo el pueblo es intentar recuperarlo, y lo que está haciendo este gobierno es justamente recuperar esos derechos perdidos de los trabajadores, de la clase trabajadora, que somos una inmensísima mayoría en el país. Wilson, entonces, dicho esto, estamos hablando de una pérdida de derechos en una sucesión en varios momentos de la historia reciente de Colombia, estos últimos 30 años, pero también tenemos que hablar de otra cosa que inclusive sé que has liderado como presidente de la CUT Valle, y de la cual también has sido afectado, que es también la persecución al movimiento sindical en estos últimos años, porque el movimiento sindical ha estado bajo amenazas, el movimiento sindical ha sido reprimido inclusive con la bota militar, perseguido, desplazado. ¿Qué cifras tiene la CUT Valle, o qué información puedes tú compartirnos de cuál ha sido la situación del movimiento sindical en esos últimos 30 años? Bueno, digamos que ha habido una persecución, una política sistemática de exterminio de la oposición, en ese caso de los sindicalistas, en lo cual digamos, con nuestras actividades lo que hacemos es exigir derechos fundamentales que se respeten, pero también adquirir derechos que el patrón lo niega, y a través de las actividades movilizadoras, a través de las actividades políticas, donde logramos presentar aportes para proyectos de reformas que avancen, hemos sido estigmatizados por esta clase política de ultraderecha, en la cual ven a los sindicalistas como los enemigos y los vinculan directamente como si fuéramos auxiliadores de grupos insurgentes. Aquí hay que plantear que ese estigma que nos ha colocado, digamos, en Colombia, donde Colombia es el país más peligroso para ejercer el sindicalismo y ejercer la defensa de los derechos humanos, se ha convertido, digamos, en una situación en la cual el sector sindical se ha unificado para decirle basta ya de persecuciones y de estigmatización al movimiento sindical. Desde el 70 a la fecha, llevamos más de 3.500 asesinatos, homicidios de sindicalistas, de dirigentes, líderes y activistas, solamente
por el hecho de no acatar y estar en contra de esas políticas regresivas y represivas de esos gobiernos de derecha y ultraderecha. Hay que plantear que en el actual gobierno, digamos, se siguen asesinando sindicalistas, se siguen asesinando líderes, pero esto se debe, digamos, al lastre que hemos cargado de años atrás, donde la estrategia maquiavélica de esos grupos de ultraderecha es a través de acallar las voces de resistencia de los dirigentes y de los líderes, buscan de que abandonemos esta gran lucha que no es para nosotros los sindicalistas, sino es para todos los trabajadores, independientemente si son del sector privado o son del sector estatal. Digamos que la situación en el Valle del Cauca es compleja. Desde la aparición de los grupos de autodefensa se comenzó una persecución enorme contra los sindicalistas, exilios, asesinatos, desplazamiento forzado, digamos, de los territorios donde hacíamos presencia o donde hacemos presencia, y que hoy, digamos, en día la situación continúa, porque en el territorio del Valle del Cauca, en Buenaventura, en este sector, digamos, privilegiado geográficamente como es el Valle, digamos, la presencia de grupos al margen de la ley es muy amplia y van en busca de la defensa de ese territorio, digamos, que es rico como un corredor hacia todo Colombia y que, digamos, lo utilizan para cosas ilícitas, donde nos queda inmersa en la mitad de esos conflictos de disputa territorial los sindicalistas, los trabajadores del común. En ese sentido, la violencia continúa, digamos, en un ascenso, porque, digamos, nosotros planteamos, vamos a apoyar este proyecto político y programa del presidente Gustavo Petro, y para aquellos intereses que tienen los contrarios, digamos, nos volvemos unos enemigos, digamos, que tenemos la valentía de levantar nuestra voz y denunciarlos, denunciar el tema de la corrupción, denunciar el tema cómo hay una esclavitud del sector obrero sindical en el Valle del Cauca y en Colombia, debido a que no tienen cadenas, pero con el tema de la discriminación que hay, el tema de no darle las garantías, digamos, legítimas y dignas en el trabajo, se constituye una esclavitud ejercida por aquellas grandes plataformas multinacionales y que buscan, digamos, someter, digamos, a los trabajadores a lo que ellos quieran, simplemente con un fin de mantener, digamos, sus bolsillos llenos y a través de la explotación laboral. Pero más aún, también estas multinacionales como la Nestlé utilizan estrategias maquiavélicas para desconocer la legislación laboral, para someter, digamos, a los trabajadores con despidos injustificados y desconocer actos, digamos, de tutelas que van en favor de los trabajadores, y esta multinacional se burla de los trabajadores, como es el caso de Sinaltrenal Bugalagrande, que son una organización sindical que está siendo víctima por estos genocidas de Nestlé, que lo persigue la junta directiva, persigue, digamos, a los trabajadores afiliados en busca de acabar la organización sindical para poder implementar un nuevo régimen laboral que va en el desconocimiento de derechos adquiridos. Eso que mencionas, Wilson, y creo que es muy interesante lo que estás comentando, porque esto nos conecta a la entrevista de las bananeras que ocurrió hace unos 100 años, van a ser 100 años, la pelea del movimiento sindical, de los sindicalistas de entonces, del sindicato de los trabajadores que vendían su fuerza de trabajo para la United Fruit Company, era justamente el derecho a unos contratos laborales dignos, porque ellos estaban deslaboralizados y esa empresa tenía asiento en toda América Latina, no solamente tenía asiento en Colombia, sino en varios países del Caribe. Y inclusive hoy en día se llama Chiquita Brands, y Chiquita Brands sigue desarrollando su acción pese a lo que sucedió, por ejemplo, en Ciénaga Magdalena, donde hubo miles de muertos. Inclusive hay un mensaje del propio embajador de los Estados Unidos
al gobierno de su país, donde informa que son miles los muertos que ha habido en Ciénaga Magdalena, y fueron muertos causados por el propio ejército colombiano de entonces. Entonces, lo que estás poniendo de manifiesto con la problemática, por ejemplo, de los compañeros de Sinaltrainal que elaboran para Nestlé es muy similar, y esto es un fenómeno cíclico que lo veíamos con Renan Vega, pero no solamente es el caso de los compañeros. Entiendo que hay otras problemáticas relacionadas con las relaciones obrero-patronales entre los sindicatos de la región y empresas multinacionales que funcionan pues en la región del Valle del Cauca. ¿Qué otros ejemplos o qué otras situaciones están ocurriendo en el Valle a propósito de eso que has traído, Wilson? Bueno, primero hay que plantear de que la estrategia que utiliza, la estrategia política de aniquilamiento de toda oposición o de sindicatos beligerantes, digamos, y coherentes con el tema de las acciones clasistas, se conlleva que se ha, digamos, distribuido en diferentes multinacionales, como la San Miller, digamos, la Cervecería del Valle, Loico Llantas, Goodyear. Digamos que es una estrategia que busca minimizar el impacto que tengan los sindicatos de clase hacia digamos, la exigencia de derechos que son totalmente legítimos para la organización sindical. Incluso se nota en el tema de la presentación de los pliegos de peticiones, donde son desconocidos por estas multinacionales, aún que la norma laboral colombiana les exige y que deben sentarse a negociar. Estos desconocen esa. Y cuando se sientan a la mesa, lo que buscan, digamos, es dilatar para poder no avanzar, digamos, en las propuestas legítimas que se presentan en los pliegos de trabajadores por parte de las organizaciones sindicales. Esta estrategia, digamos, busca deslegitimar el accionar sindical y convertirlo, digamos, como si fueran los que acaban las empresas. Y hay que plantear que las empresas se acaban no por las malas administraciones, no por las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales, digamos, lo que pautan, digamos, son derechos que deben ser repartidos o ganancias que deben ser repartidas con los trabajadores. Y ahí aquí hay que plantear algo. ¿Quién produce la riqueza de las empresas multinacionales, de las empresas nacionales, de las MIPYME? Pues son los trabajadores, porque venden su fuerza de trabajo en la transformación de la materia. Entonces, miramos que los sindicalistas o las organizaciones sindicalizadas o los no sindicalizados no acabamos las empresas. Las empresas se acaban por las malas administraciones. Hay que plantearnos también de que esta estrategia, digamos, busca que los nuevos trabajadores que ingresan no se afilien a las organizaciones sindicales, porque estigmatizan a todo, digamos, las organizaciones, buscando darle algunos pactos colectivos que están, digamos, prohibidos, pero que aún siguen vigentes en algunos espacios y que buscan es hacer contrapeso a las convenciones colectivas en el sector privado. Y el tema de implementar dentro de su contratación de que una persona la constriñen para que no se afilie a una organización sindical existente. Eso se vuelve una política a nivel nacional que viene, digamos, enquistada desde que comenzó la apertura económica con César Gaviria, que le dio el paso a la transformación del modelo económico de productividad, de producción, a un modelo económico corporativista o simplemente de consumismo. Sí, Wilson, pues eso que señalas, nosotros lo vivimos aquí en el sindicato, en nuestra sede sindical, porque aquí están también nuestros compañeros de Ustian que laboran para SAP Miller, y cuando ellos debieron votar su huelga hace unos 2 años, iban a votar la huelga, iban a hacer una asamblea para ello, se pararon enfrente de nuestra organización sindical, de nuestro edificio,
las directivas de la empresa a fotografiar y a sacar videos del ingreso de los compañeros. O sea, es una forma de presionar para que el trabajador tema a tomar una decisión tan fundamental y a la que tiene derecho en el marco de la negociación colectiva e inclusive también lo hemos visto a lo largo de las entrevistas en este canal, donde hemos hablado de que la ultraderecha ha planteado acabar con el derecho a la huelga, y eso es otra de los riesgos a los que está sometido el movimiento sindical, porque si acaba la huelga prácticamente se acaba una de las garantías que tienen los trabajadores para poder adelantar la negociación colectiva. Importante también, Wilson, hablar de esta parte de lo que ha planteado la ultraderecha justamente sobre el derecho a la huelga. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, digamos, en la reforma laboral que se presentó, construida con los trabajadores, estaban los derechos colectivos. Ese fue el primer, digamos, zarpazo que le pega esta, digamos, oligarquía de derecha y ultraderecha que aparentemente maneja nuestro país, y lo que buscó fue cercenar el derecho colectivo de la reforma laboral. Aquí hay que plantear que aún teniendo normas y convenios internacionales donde plantean la huelga como un derecho, en Colombia lo que se busca es desconocerla. La legislación colombiana, digamos, tiene una gran falencia en ese sentido, y si bien es cierto, el bloque de constitucionalidad nos da la facultad de legitimar el tema de la huelga, aquí algunos desconocen, digamos, ese derecho que tenemos. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? El presidente de la República tiene, digamos, la facultad de elevar decretos en el cual devuelva esos derechos que han sido arrebatados, y que es una iniciativa que se tiene, digamos, como una salida, digamos, política de este espacio. Digamos, ahora, el tema de la consulta que se está planteando busca legitimar, digamos, una política de Estado y no que se convierta en una política de gobierno. Entonces, para que esto quede afianzado, la consulta popular debe pasar para que tenga el poder legislativo, digamos, como una política de Estado. De lo contrario, digamos, otro gobierno de turno, digamos, puede venir a tumbarla. Y lo que decimos, tenemos que blindarnos. Estamos convencidos que el programa político, digamos, del presidente Gustavo Petro debe tener una continuidad con otro candidato que tenga, digamos, las mismas características, un candidato progresista y alternativo para continuar este proceso, que no es de 4 años, y estamos proyectándonos a unos 12 años, contando este periodo, para poder llegar a las transformaciones reales que necesita, digamos, el pueblo colombiano en materia laboral. Sí, pues has mencionado algo que es el tema de la consulta popular, que creo que ahí vamos a aterrizar en esta entrevista del día de hoy. Pero antes, Wilson, se nos estaba quedando, bueno, seguramente los analistas, porque seguramente hay muchos compañeros que les encantan estos temas y van a revisar la entrevista y se nos van a quedar cosas por fuera. Es muy complicado porque hay demasiados temas en los cuales podríamos profundizar. Tenemos una baja tasa de sindicalización, Wilson, que es de alrededor del 3%, pues la que manejo yo. Seguramente ustedes, las centrales, deben de tener una cifra un poco más precisa, pero me gustaría saber y que contextualizaras a la audiencia sobre cuál es la tasa de sindicalización actual y cuál es el efecto que esto tiene en el accionar del movimiento sindical. Bueno, la cifra que manejamos es el 3,5% de tasa de sindicalización, muy baja, muy baja. El fenómeno para esa tasa tan baja, primero son la estigmatización y persecución y una política de exterminio del movimiento sindical en Colombia. Digamos que ha venido haciendo una metástasis enorme y ha conllevado a que muchos trabajadores que están en las empresas no se quieran sindicalizar. Segundo, es el tipo de contratación, contratos basura, que no permiten, digamos, avanzar en el tema de sindicalización. Y tercero, tenemos un fenómeno, digamos, que está comenzando a quebrantar a las organizaciones sindicales, y es el tema de la
multiplicidad de afiliaciones a organizaciones sindicales o sindicatos paralelos, que se ha vuelto un flagelo, digamos, para la existencia de ese 3.5% de sindicalización que tenemos. Entonces, estos fenómenos conllevan a que tenemos una tarea enorme, y es que debemos, por parte de la formación sindical, debemos comenzar a impulsar el crecimiento de nuestras organizaciones sindicales, con un pensamiento clasista, con un pensamiento coherente, que las organizaciones sindicales fueron, digamos, creadas y su esencia es las reivindicaciones de los trabajadores y de sus familias. Pero también hay que plantearnos que buscamos los avances y con relación con la paz, la dignidad y con los otros procesos organizados, digamos, que existen alrededor en nuestro territorio. O sea, el movimiento sindical es una parte del movimiento social, y para poder seguir transformando y tener, digamos, un crecimiento, debemos juntarnos con esos procesos. Hay un tema, digamos, fundamental que estamos impulsando de la CUT, y es volvernos críticos ante esas políticas de desestabilizar las organizaciones sindicales. El hecho de que tenga una diferencia política o ideológica con un compañero en un sindicato no me da para yo ir y crear una organización sindical de 25 personas que en las empresas, por ejemplo, en el caso del INPED, hay cualquier cantidad de sindicatos y que se vuelve inmanejable y que el patrón hábilmente los utiliza para poder dividir, y por eso no podemos avanzar, digamos, hacia las pretensiones que tienen las organizaciones sindicales. El tema de que está totalmente dentro de la reforma laboral, y aquí lo voy a plantear, era acabar el contrato sindical. El contrato sindical es una aberración de la tercerización laboral. Las organizaciones sindicales no fueron creadas para explotar a los trabajadores o tener, digamos, volvernos patronos. Creo que la esencia es la conquista de derechos de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, desde la CUT decimos no al contrato sindical, debe salir del Código Sustantivo del Trabajo, porque es la aberración más grande en el tema de tercerización laboral. Y otro tema es lo que ha venido haciendo carrera, digamos, últimamente, la tercerización laboral que existe, digamos, en las empresas multinacionales, en las empresas privadas, pero también en el sector estatal, donde la tercerización ha hecho metástasis y ha conllevado a que se disminuya la contratación directa, y es una de las peleas que tenemos nosotros desde los espacios de conducción que tenemos. Bien, como quiera que podemos tener audiencia, y seguramente vamos a tener audiencia que no es netamente sindical y desconocen los términos. La tercerización se refiere a todo ese personal contratado, todos esos trabajadores que laboran en las empresas y no están directamente contratados con ellas, es decir, no tienen una contratación directa, sino que laboran a través de estas empresas o de terceros que contratan el personal y prestan un servicio. Esos terceros prestan un servicio a la empresa principal. Inclusive las multinacionales tienen unas casas matrices y tienen una serie de figuras que hacen que no haya una contratación directa del trabajador para la empresa, sino que el trabajador está desvinculado totalmente de esa casa matriz, y eso le genera unas dificultades a la hora de reclamar sus derechos, porque derivado de esto hay accidentes laborales, hay situaciones de salud de los trabajadores y hay toda clase de violación de derechos, inclusive que tienen que ver con la parte económica. Wilson, para ir ya cerrando, ¿cuál sería el mensaje que nosotros, porque digamos el propósito también de este canal es que llegue a la gente del común, y entonces de pronto ha habido un pedazo de esta entrevista que nos enfocamos en lo sindical, pero es importante también dirigirnos a la gente del común y enviar un mensaje a la gente del común para que entienda que esta lucha que damos desde los sindicatos es también por ellos, es para ellos, y es en la búsqueda de que a un futuro no muy lejano, ojalá lo más inmediatamente posible,
todo ese tema de la tercerización que acabamos de explicar, de la deslaboralización y de los contratos basura, se dé por terminado y haya unas garantías mejores para los nuevos trabajadores, para los jóvenes que nos están mirando, para los hijos de los trabajadores y de las trabajadoras que nos están observando a través de este canal. ¿Qué decirles a esas personas que no están sindicalizadas y que de pronto quieren entender qué es lo que estamos haciendo nosotros acá y qué es lo que se está buscando a través de la consulta popular? Bueno, primero que todo decirles que las grandes, digamos, acciones de movilizadoras que se han hecho en nuestro país han surgido desde los procesos sindicales. Eso no quiere decir que estén aislados de los procesos sociales. Digamos que los procesos sociales son fundamentales en esta transformación que necesitamos. Por ejemplo, lo que ocurrió en el octubre 4 del 2019, que dio, digamos, paso a un paro nacional. Posteriormente se convierte, digamos, en 28 de abril del 2021 en una accionar legítima donde no solamente están los trabajadores que se negaban, digamos, a aceptar una reforma tributaria, sino que los sectores sociales se unificaron porque las políticas regresivas desde el gobierno de ese momento de Duque lo que hacía era profundizar la crisis no solamente en los obreros, sino en los sectores populares, sociales, en los afros, en los indígenas, y entraba en un desconocimiento de los derechos fundamentales que tenían toda la población en Colombia. Por eso surge, digamos, ese accionar que cambió la historia, quebró la historia de Colombia en dos. Lo que fue, digamos, el paro cívico del 77 y lo que fue el paro, digamos, nacional del 28 de abril de 2021, que nos dio la ruta para los cambios. Por eso, y solos el sector sindical no podríamos haber llevado esa carga. Digamos que lo logramos y comenzar, digamos, a una línea hacia un gobierno progresista fue porque logramos coordinar y en unidad de acción con los otros sectores sociales, los indígenas, los afros, los estudiantes, los jóvenes que no tenían esperanza y que a través de este espacio de movilización social y de empoderamiento de poder popular en la calle, logramos que tuvieran, digamos, una esperanza nuevamente, que en Colombia sí pueden haber cambios, que sí puede haber cambios en materia de salud, en materia de deportes, en materia de laboral, pero también en materia de inversión social, necesarias para que podamos vivir, digamos, todos en unas condiciones óptimas, hacia un avance, hacia un país con justicia social, donde todos y todas tengamos el mínimo, digamos, para vivir en paz, pero vivir en condiciones dignas, pero también en poder proyectar, digamos, quién puede tener la conducción de nuestro país, como lo logramos con el presidente Gustavo Petro, y a lo que le apuntamos ahora en el 2026. No, y es que es importante también dejar claro que los sindicatos no apuntan a acabar con las empresas, ni más faltaba. Lo que apuntan los sindicatos es en esa contradicción, porque hay una contradicción entre tierra, capital, trabajo, donde el trabajo somos los trabajadores y hay una minoría que tiene el poder del capital y el poder de la tierra, y eso hay que equilibrarlo para que los trabajadores tengan la posibilidad de tener unas garantías, tener unos ingresos dignos, pues a través de esa vía se dinamice la economía y toda la sociedad en su conjunto crece. Esa es la lucha que estamos dando desde el movimiento sindical y que inclusive el presidente Gustavo Petro ha recogido en sus alocuciones, donde ha planteado esto, de que él no está para destruir al capitalista. Por el contrario, lo que ha hecho a lo largo de este gobierno es darle garantías y da cuenta de ello los excelentes resultados económicos que ha habido al cierre del 2024 en el país. Wilson. Sí, claro, y aquí tenemos que tener en cuenta algo. Si hay empresa, hay trabajadores, y si hay trabajadores, hay organizaciones sindicales. Por eso es, digamos, una unidad para poder avanzar en el tema de la reactivación económica, como lo hemos visto en estos momentos, pero también para avanzar en la
que este país sea, digamos, lo que era antes del 91, un país productivo, un país lleno de riquezas, aunque las tenemos, pero que son explotadas por otros sectores, digamos, extranjeros, y que nosotros desde el sector sindical buscamos a que haya un empoderamiento de la clase trabajadora, de las empresas en Colombia, y que esto es un bienestar para todo el pueblo. Todos se benefician donde la economía se reactiva. Si no hay reactivación de la economía, si no hay buenos salarios, si no hay aumentos de salario mínimo dignos, no habría reactivación, digamos, económica, por lo tanto, sería algo negativo. Lo que decimos nosotros como sindicalistas es que esas riquezas que obtiene, digamos, las empresas deben ser repartidas también con aquellos que producen esas ganancias para las empresas, que son los trabajadores. Bien, Wilson. Nada, algo que agregar para el cierre de esta entrevista. Ante todo, agradecerte por haberte tenido el día de hoy acá. Ha sido muy productiva. Esperamos poder tenerte nuevamente en este espacio. Decir antes de ese mensaje final, Wilson, que tú eres como yo, trabajador oficial, y como hay muchos trabajadores oficiales, estamos dando también una lucha por los trabajadores oficiales en este país. Y nos place mucho tenerte en este espacio de Sintramunicipio de Jumbo. ¿Cuál es ese mensaje final, Wilson, para toda la audiencia de Sintramunicipio de Jumbo STMY Podcast? Bueno, la invitación a toda la población en general es que estemos dispuestos a sacar avante esa consulta popular, que la necesitamos para todos, no solamente en materia laboral, en materia pensional y en materia de la salud. Necesitamos que todos, digamos, salgamos masivamente y ayudemos y coayudemos, digamos, a que esta consulta popular sea un éxito total. Así como cuando fuimos a las urnas a apoyar el programa político del presidente Gustavo Petro, debemos salirnos a apoyar esa consulta popular para el bienestar del pueblo en general. Y desde la CUT hacemos una invitación amplia a todos los sectores, que debemos mirar en lo que nos une y dejar a un lado en lo que nos desune. Por esa razón decimos, la unidad de acción en estos momentos que atraviesa nuestro país en la parte política es fundamental. Dejemos a un lado las diferencias ideológicas y políticas y vamos por un solo objetivo: el avance de nuestro país.